¿Sabe algo acerca del disco rígido? ¿Trascendió algo en tribunales? Ah, no me escucha, Francisco, ¿no? Pero fue No, encontrado, Fabián. Lo encontraron en la mochila del motorman. ¿Fue encontrado en la mochila del motorman? Claro, lo encontraron en la mochila del motorman, en una requisa. No, porque así... eso se dijo el sábado y hoy estaba en duda. ¿Se encontró el sábado en la mochila del motorman? Buenas noches, Lo que doctor. dicen las fuentes judiciales, sí, se encontró y de hecho lo encontraron medio roto. A ver. Dicen que se encontró roto y con sangre. Eso es lo que dicen. La verdad que si vos me preguntás que lo confirman... Hoy la mujer dijo que es imposible sacar ese disco rígido en 30 segundos. También puede hacer que con el impacto se haya roto y haya saltado. Es una cabina, no es... Lo que sí también es cierto que lo que estamos viendo ahora, ahora tenés... No solo en el andén, sino tenés en el interior, tenés GPS, tenés hojas de ruta, tenés un chequeo que hace el UGOFE con anterioridad, que ese chequeo sí dice que los frenos funcionaban bien. O sea, hay un chequeo previo, dice que lo único que no andaba era la calefacción. Claro, por ahí lo sacó porque se había dormido, por ejemplo. Podría ser una de las razones por las cuales el motor acordate también que hubo todas unas cámaras que se vieron y que salieron a la luz, que iban durmiendo o iban mandando Una pregunta, mensajes. ¿a qué hora fue lo de 11? ¿8 y...? ¿7:30? No, 8 y 29. 8 y 29. Esta fue 7:25. 8 y 29 fue 11. Sí. U 8, alguien que me corrija. Ahora te digo, ya te lo digo en un 8, minuto. 29, 8:30, 8:31, 8:32. Fue en ese rango 11. 8:33. 8:33, ¿ves? 8:32. ¿A qué hora fue Castelar? Por ahí. 6 y pico. Chequemos la hora de Castelar. Castelar, ahora te digo. Esto fue 7 y 25. Sí. ¿Siempre es a la mañana? Bueno, ¿a qué hora fue Flores? La barrera no funcionaba tampoco. La barrera no funcionaba bueno, y fue la responsabilidad del colectivo, cuando vimos el video, sí. del 92, que cruzó con una barrera baja. Está bien, pero... ¿A qué hora fue? A las 6 y pico de la mañana. Antes de las 6. Era a las 6, a las 5:49 más o menos. Pero en ese caso el tren no tuvo nada que ver. No. Nada. Ni el tren, ni el maquinista, ni los frenos. Igual ni hay nadie. 6 líneas. Sí. Y se desplazan más de 100 millones de personas y siempre es el Sarmiento. Entonces yo digo, siempre es el Sarmiento y siempre a la mañana. O sea, si vamos a... Siempre a la mañana. O sea, vuelvo, o sea, hay bastantes líneas y hay mucha gente que se desplaza. Pero a mí hay cosas que me impactaron el sábado, por ejemplo, yo escuché un testimonio de un padre que decía que el nene le decía: papi, si vas en el tren no viajes en el primer vagón. Sí. Y que por eso él contaba que se había salvado porque iba en el vagón de atrás. ¿La carátula está en estrago doloso o es una suposición periodística? Se supone que es estrago doloso. Hasta que no, a veces se supone, entonces no está todo. No, o sea, hay que ver. El juez va a calificar, obviamente cuando lo indague le va a calificar el delito y le va a notificar por qué delito lo está indagando. ¿Qué es estrago? Seguro. ¿Qué tipo de estrago? Si es doloso, si es culposo, lo va a calificar en ese momento. Y acordate que en el caso de 11-1, vamos a ponerle un nombre al del 22 de febrero, eso comenzó como estrago doloso y después terminó como estrago culposo. Acá Castelar 707. 707. A la mañana. 7, 8 y 33, 11. Sí. 707 Castelar, 725, 11. Sí. Ese rango de 6 a 9 de la mañana, decís vos. ¿Qué horario cumplen los motorman? ¿Con qué horario vienen? Bueno, en el caso de 11 cambiaba no es un tema, a ver, no es un tema. acababa de cambiar, en el caso de 11 acababa de cambiar formación. Había subido en Castelar. Bueno, también la persona que entregó el tren en 11 tuvo un incidente raro, donde termina muerto. Sí. A ver, a mí me parece que no hay que andar explicando, ir muy lejos para darse cuenta, puede ser educado. La antigüedad y la fatiga de los materiales ferroviarios, y soy educado como lo digo, ¿no? Sí. Pero también debo confesar que me llama la atención la razón del gremio de la fraternidad, que son los conductores. Un gremio muy difícil y muy complejo. ¿Seguro? Muy complejo, con historias de enfrentamientos políticos que llevan décadas. Es un gremio duro, es un gremio que enfrentó a Eva Perón. Sí. Es el primer gremio. Era un gremio, del país. el primer gremio no peronista originalmente. Estoy hablando de la década del 30 y del 40. Tenían otra ideología, ni mejor ni peor. Pero digo, había que no ser gremio peronista en la década del 40. ¿Sí? Sí. Los acusaban de que tenían relaciones con los ingleses porque eran los conductores de las locomotoras a vapor. Hay una historia atrás, toda una leyenda atrás de la fraternidad. Lo
que digo es, otra vez, Bueno, pero lo que vos decís es la fatiga material. Vos pensás que los trenes son del 58, las vías son del 70 y la señalización del 30. claro, ¿qué podés tener esto? Y aparte, hoy escuché escuché en la radio una comparación muy buena. Es como si vos con tu auto viejo, tu auto bien viejito, querés llevar a pasear a todos los de la cuadra. Sí, no podés. Hoy lo venía escuchando en la radio hoy y la verdad me pareció una comparación bastante interesante. ¿Ustedes están de acuerdo con los tragos dolosos? Por el momento sí. Sí. ¿Por qué por el momento sí? Hay que ver qué surgen de las pericias. Acá las pericias son fundamentales. Y aparte, bueno, en definitiva, hay que ver un poquito. Yo lo que digo, más allá de que sea estrago doloso o culposo, o sea, el tema es que qué es el estrago, ¿no es cierto? O sea, el tema del estrago es cuando vos generás una conmoción tal a través de una maniobra tuya. ¿El estrago doloso es un desprendimiento del dolo eventual? No, lo que pasa es que habría una intención... A ver, para que se entienda y no entrar en una discusión técnico-jurídica, cuando yo quiero hacer algo es doloso y cuando lo hago por imprudencia, negligencia o sin querer... El dolo eventual. Y el dolo eventual es cuando me imagino que puede pasar y no me importa y lo hago igual. Bien. Está con nosotros el doctor Enrique de Rosa, porque es psiquiatra. Porque hay un capítulo, hay dos temas que quiero hablar con él. Primero, ¿cómo tomás un tren a la mañana en la línea Sarmiento? Bueno, en principio, yo estaba pensando agregar a lo que vos estabas comentando. Inmediatamente hablaste de las imágenes del SAME y 11, y yo le comentaría algo más. La gente, los que estamos en el tema, recordamos Cromañón también. Es decir, sí, es verdad. la sensación que uno tiene una situación traumática. Yo empecé a trabajar en el tema trauma hace 25 años en Inglaterra, donde había problemas con los ferrocarriles, y tuvieron que abordarlo de una manera tan directa porque no tenían, y era un tema sindical en gran parte, pero el punto central es que el gran tema es que se les cortaba la vía de transporte de la gente, y eso hasta publicado en los trabajos de psiquiatría, porque la gente empezaba a hacer lo que todavía no se conocía bien como cuadros postraumáticos, esquemas traumáticos, es decir, esto de evitar el primer vagón, que parece un absurdo, es lo que la gente hizo inclusive después del caso de Atocha, ¿no? Es decir, la gente está estudiado que Después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos bajó la venta de pasajes aéreos. Es sistemático que pasa esto, no solamente con dos vías, porque yo le comentaba hoy al productor de acá, en el 89 hubo un trabajo en la Asociación Argentina de Psiquiatras sobre los cuadros traumáticos en Motorman y nos causaba gracia, nos parecía un dato menor, y era justamente estos sujetos que crónicamente veían cómo atropellaban gente o pasaban cosas y hacían cuadros. Bueno, porque es interesante lo que decís, no se comenta, no es noticia, no sé por qué, pero los trenes hay mucho suicida. Enorme cantidad. Mucho suicida que se arroja a las vías del tren. Es decir, un conductor de trenes vive asociado a diferentes situaciones. No es sentadito, va un botón y el tren va solo. No es un avión con piloto automático. Le pasan de todo a los maquinistas. En un país donde, y eso fue justamente lo que pasó en Inglaterra, en Londres, quedaban poquísimos pasos a nivel, y el primer punto fue que no hubiese paso a nivel. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, en la Argentina en general, el motorman, ante cada cruce de barreras, el sujeto está haciendo un pico de estrés. Esto está estudiado hasta fisiológicamente. Y el sujeto está constantemente sometido a un nivel de tensión enorme, pero después no se lo controla. Enrique, hay otro tema también. Hay un blog de Benítez. De Benítez, sí. No sé si lo pudiste ver. Sí, por supuesto. ¿Qué significa esta? Donde habla de los sueños que él tiene recurrentes, además. Sí. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Las opciones. Primero, el sueño no significa... Mi sueño más recurrente es que me hago recontrabolsa en un tren que lamentablemente voy manejando yo, y más lamentablemente es que no está muy lejos de ser realidad, ya que mi trabajo es precisamente manejar trenes. Es el mismo sueño que tiene, por ejemplo, un piloto, y esto me ha tocado de un piloto de avión, que sin haber tenido un accidente él mismo, y sin trabajar en la APA, años después del accidente de la APA, sabe que cada vez que tiene que... El común denominador es que me hago teta junto con un pobre tren y unos buenos cientos de pasajeros. Claro. Pero esto se puede tomar
diríamos, como prueba seria de que por ahí el Motorman tenía problemas psicológicos, estaba frente a un cuadro grande de estrés? El cuadro cardinal del estrés postraumático son las pesadillas con temática recurrente sobre la anticipación del hecho, no sobre el hecho que ya ocurrió. Me preguntaba un colega de ustedes, pero el accidente ocurrió después. No, el accidente ocurre antes porque es subjetivo, es psíquico, no es que tiene que pasar algo. Yo ya me levanto, voy a trabajar todos los días. ¿Qué pasa hoy con médicos de hospitales en el Gran Buenos Aires que saben que son atacados en las guardias? Van a la guardia anticipando con miedo y hacen enfermedades psicosomáticas. ¿Qué pasa con un hombre que sabe que ha habido varios accidentes y que es muy factible o es factible que puede no solamente matarse él, sino matar personas? El sueño actúa como de alguna manera anticipando sus propios miedos y este hombre aparte lo pone en un blog. Obviamente el diagnóstico a distancia no se hace, es una de las hipótesis que yo digo, pero entre decir que él estaba deseando esto y que esto forma parte de un cuadro traumático es mucho más parecido a eso. Pero le sumo algo si tengo 2 segundos. Obviamente los cuadros traumáticos luego se asocian con trastornos de personalidad, que puede también haber, pero aparte consumo de drogas, porque de alguna manera tengo que callar esas voces que tengo dentro de la cabeza.